Bien, y vamos a hablar de la situación de Uruguay, porque empieza el verano, pero con un gran brote de COVID. Toda la información con Inés Capdevila. Inés, bienvenida. Buenas tardes, Elio, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. Bueno, a ver, Uruguay que la pasó bastante bien durante el año. Muy bien, fue el país que mejor lo pasó y aún en esta circunstancia de su gran brote de coronavirus, el brote para el cual se habían preparado para no recibir, finalmente está comenzando. En esta época. En esta época, exacto. Dentro de todo es mejor que llegue en esta época, por un lado, porque el calor hace que la gente saque su vida afuera de sus hogares, entonces hay menos posibilidades de contagio, pero por el otro lado es una época crítica para la economía uruguaya porque es la época en que el país se apresta a recibir a millones de visitantes de Brasil, Argentina y el resto del mundo. Pero eso no habían anunciado que ya no lo iban a hacer. Y eso no va a suceder. Claro. Exactamente, por eso es el gran dilema de los uruguayos. Contener el virus en el momento, está en el momento bisagra básicamente Uruguay, en que si logra implementar una serie de medidas y encauzar, mantener en los números en donde están, probablemente puedan controlar y aplanar completamente su curva. Ahora, si no logra hacer eso, se enfrenta a un escenario de un cierto descontrol. Elio, nunca van a ser los números del resto de la región. Uruguay está prácticamente en el último puesto en todos los números, desde muertos por millón de habitantes, pacientes críticos en este momento, infectados por millón de habitantes y tiene un número alto de tests por millón de habitantes, que básicamente ese es un poco el corazón de la gran estrategia sanitaria que realmente le funcionó. Vamos a ver los números. Exactamente. Bueno, vemos un promedio de los últimos 4 o 5 días, 190 infecciones diarias, son los números más altos que han tenido desde que irrumpió la pandemia de coronavirus en la región en marzo. Este es un número que inquieta muchísimo a las autoridades sanitarias. La duplicación es cada 15 días. Hoy en la Argentina la duplicación está cerca de 80 días. Claro, pero nosotros ya estamos en la ladera, final de la curva. Ellos están empezando la curva. Entonces, ese es lo que más inquieta. Hay virólogos que dicen que dentro de 2 semanas se podría llegar a 400 casos diarios y ahí se complicaría mucho la contención de la curva, lo que hablábamos de aplanarla o dejar que se descontrole. Tasa de positividad es infinitamente inferior a la Argentina. La Argentina está bajando, está entre 30 y 40, depende un poco del número de testeos que se hagan, los registros, etcétera. Pero es del 5%, pero ¿qué sucede? Durante buena parte del año la mantuvieron entre 0,5 y 0,8% el crecimiento es muy grande en comparación a cómo venían. Exactamente. A nosotros el 5% nos sigue pareciendo poco, básicamente están en el momento en que empiezan a sonar todas las alarmas. Y no quieren, es el momento que empiezan a sonar todas las alarmas, es el momento en que mayor intervención, lo que se llama intervención no farmacológica, es las intervenciones, las restricciones tenés que aplicar. Ahora, ¿cuántas restricciones aplicas? ¿Qué tipo? Y en función de lo que espera Uruguay también, porque tiene el verano por delante, un montón de presión de uruguayos no residentes o de propietarios de casas en la costa uruguaya que quieren entrar y el país diciendo no podemos, ¿por qué? Y ese es el tema fundamental. Y las medidas van a estar muy sujetas a a dos cosas esenciales que hoy probablemente en la nueva estrategia sanitaria anuncia la calle Pou. El número de testeos y el número de rastreadores. ¿Por qué? Lo que hablábamos recién, están en el momento bisagra en que se descontrola una pandemia. Ahora, si vos no querés que se descontrole, tenés que testear mucho. Ellos están testeando están haciendo alrededor de 5.000 tests por día. Ese fue su gran trabajo. Exacto, es un nivel mucho mayor que el argentino. Ellos están en 124.000 tests por millón de habitantes. Nosotros estamos en 84.000, 85.000 tests por millón de habitantes. Entonces, quieren llegar de estos 5.000 a 15.000 tests por día. Las asociaciones mutuales, que son las encargadas de realizar los tests, tienen una capacidad ociosa hoy, es decir, que pueden aumentar, pero no saben si pueden llegar a esos 15.000. ¿Y por qué 15.000? Porque si quieren que haya una cierta flexibilización para la entrada de visitantes extranjeros a Uruguay en las vacaciones, ellos estiman que 15.000 es lo mínimo que necesitan para habilitar eso. ¿Por qué? Porque supongamos que entran unas 10.000 personas por día a Uruguay o menos.
habitualmente entran mucho más de Sí, 20.000 en mucho un más. verano, Sí. digamos, muy populoso en Uruguay. Entonces, si entran 10.000, necesitas la capacidad para testearlos a todos. Claro. Eso por un lado. Lo otro es la rapidez. A partir de hoy, todas estas asociaciones mutuales van a tener un máximo de 2 días para devolverte el resultado del test. Acá duran, O sea, claro. acá hay veces que te duran 5 o 6 Sí, días. sí. Lo que sucede con eso es porque están totalmente, ahora no tanto, pero en su momento de pico, que fue a mitad de octubre, estaban desbordados los Claro. laboratorios de procesamiento de O los sea, tests. mucho más test, Mucho más test triplicados y en este 48 mismo horas momento, respuesta. 48, y el segundo gran punto, en este mismo momento el gobierno uruguayo lo que está tratando de hacer es duplicar la cantidad de rastreadores. Y eso es lo que va a prevenir que esta curva que empiece a elevarse, se dispare vertiginosamente hacia arriba. Claro. Entonces, 15.000 tests por día y muchos rastreadores que contacten a los contactos que llamen a los contactos, claro, para dibujar, hacer una radiografía de la pandemia. Claro, que es lo que nos faltó Es tanto lo que nos pasó a nosotros. nosotros. Y hay un punto cuando se te dispara que ya los rastreadores no tienen sentido. ¿Por qué? Porque es tanto el nivel de contagio, tal el nivel de contagio nunca por cada llegás infectado, que nunca llegas a contactar a Claro. todos. Por ejemplo, en este momento la ciudad de New York ya dice, ya nosotros no, que empieza su gran segunda oleada, como está subiendo, dice, nosotros ya no podemos suelta rastrear. eso, Exacto, soltás eso. ¿Cuáles serían las medidas? Las medidas es más restricciones en bares y gimnasios. ¿Y por qué precisamente ahí? También vas a ver en las oficinas y lugares de trabajo. Porque han sido los 3 epicentros de este brote. Mirá. Al principio se responsabilizó mucho a quienes ingresaban a Uruguay. Argentinos que iban porque tienen residencia, argentinos que tienen segundas casas Muchos allá, que fueron a pasar la cuarentena. brasileños también, y un intento de responsabilizar a ellos. Ahora lo que dice el gobierno es localizó la gran mayoría de los pequeños brotes que dibujan este gran brote en gimnasios. ¿Por qué? Porque no hay sistema de turnos, los aforos son bastante altos, bares, que no hay restricciones horarias, por ejemplo, y los lugares de trabajo. Han rastreado 3 o 4 grandes brotes a oficinas del gobierno, sobre todo una del Instituto de Menores, de lo que sería adolescentes de Uruguay, y a empresas. Claro. ¿Por qué? Porque tampoco tenían esto, lo que nosotros tenemos por ahí, burbujas de una semana a unos, otra semana a otros, o un 30% de la capacidad física del lugar completa. Hay muchos que no han vuelto. Exacto. Y ahí lo que en la semana pasada el presidente de la calle dijo, nos desordenamos los uruguayos. Probablemente un poco de eso haya ido porque es muy difícil mantener a toda una sociedad vigilante y alerta durante 10 meses. También lo mismo nos pasó a nosotros y le pasó al resto somos mucho más. de Occidente. Sí. Exactamente. Entonces, básicamente lo que van a tratar de hacer es reforzar las restricciones en esos 3 lugares. Creen que ahí van a poder acotar más testeos y rastreos. Esperan contener esta oleada y llegar, como pretenden otros grandes países de Occidente, con cierta tranquilidad a las fiestas. Inés, un placer como siempre. Gracias a Muchas vos, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.